el rompimiento de soporte vamos a ver ahora ejemplos. El rompimiento de soporte, como similar al rompimiento de resistencia, pues está el rompimiento de soporte, simplemente es cuando ya algo causa que la acción no deje de encontrar soporte en ese nivel de precios, algo causa una noticia obviamente negativa en el cual la mayoría de personas toman la decisión de que ya ese precio, ya la acción no es barata, sino que ya la acción es demasiado cara, por lo tanto empiezan a venderla, empieza un nuevo sentimiento, una nueva ola de ventas, y un rompimiento de soporte es el inicio de una nueva tendencia, en este caso a la baja. Y lo que queremos que, como en el inicio de cualquier tendencia, que cada vez que se inicia una nueva tendencia, vaya con bastante volumen, con bastante gasolina, por lo tanto, tengamos la mayor probabilidad de llegar lo más lejos posible en la transacción. En este caso, la transacción sería compra de opciones puts. Y en el rompimiento de soporte vamos a ver ahora ejemplos. Pero antes de mostrarles los ejemplos, quiero mostrarles simplemente cuáles son las condiciones para el rompimiento de soporte. La primera, en este caso, necesito una barra tipo Z, con el cierre del precio por debajo de el soporte y el cierre menor en este caso que el PM7, también el cierre menor que el PM30, luego que el volumen sea por lo menos mayor que 2 veces el volumen promedio, el PM50, el volumen. Luego que el volumen de ese día sea mayor que el volumen del día anterior. Y estas son las condiciones para un rompimiento de soporte. Y obviamente que cuando menciono menor que el soporte es porque ya está establecida una línea de soporte. Si no hay línea de soporte, pues no puedo encontrar un rompimiento de soporte. Ahora, tengo soporte, el cual está la acción haciendo esto, y luego llega un día en el cual rompe. Nuevamente el volumen tiene que haber una gran barra de volumen, por lo menos el doble que el promedio, y esa barra de volumen tiene que ser mayor que la barra del día anterior. No importa qué tamaño, no importa si la barra del día anterior fue mayor o menor que el promedio, simplemente esta barra tiene que ser mayor que la del día anterior. Con una barra Z, y obviamente aquí teníamos una tendencia horizontal, y ahora estamos empezando una nueva tendencia hacia abajo. También tenemos aquí soporte ascendente y luego rompe ese soporte ascendente con una barra Z. Nuevamente el volumen tiene que ser por lo menos el doble del promedio y mayor que el del día anterior. Y en este caso estamos empezando de una tendencia que teníamos hacia arriba, estamos empezando una nueva tendencia hacia abajo. Un rompimiento de soporte es el inicio de una tendencia hacia abajo. Por lo tanto, necesito que ese inicio de una tendencia hacia abajo sea con la mayor gasolina posible. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un soporte descendente y tenemos un rompimiento de soporte descendente? Tenemos la tendencia que ahí va hacia abajo y ahora está rompiendo ese soporte descendente. Por lo tanto, no es el inicio de una nueva tendencia, sino que simplemente es
lo que está haciendo el precio aquí se está extendiendo más, es una extensión adicional de una tendencia que ya estaba establecida. Por lo tanto, este tipo de transacciones no la vamos a hacer. Un rompimiento de soporte descendente no lo vamos a hacer porque estaríamos entrando, ya de por sí, recuerden que cuando abrimos una transacción de un rompimiento, ya sea de resistencia o soporte, estamos entrando con el precio ya un poco extendido. Y aquí no solo estaría demasiado extendido, por lo tanto es una transacción de demasiado riesgo para poderla abrir. Y es importante que entonces en el rompimiento de soporte solo hagamos los rompimientos de soporte horizontal y los rompimientos de soporte ascendente. Veamos acá, esta acción teníamos el soporte acá, soporte en este caso ascendente, tengo el primer punto, el segundo punto, ya puedo trazar la línea. Este día la acción rompe ese soporte y voy a ampliar un poco la imagen para que vean que la barra es una barra en forma de Z, que el cierre está por debajo del soporte, el cierre está por debajo del promedio móvil de 7 días y por debajo del promedio móvil de 30 días. El volumen está más del doble, que es lo que estamos esperando, y esta barra es mayor que la del día anterior. Y vean cómo la acción continuó bajando de precio. Y llegó todavía a caer alrededor de los $82 después de este rompimiento de soporte. Bueno, aquí tenemos otra, ¿verdad? La barra de la señal, una barra en forma de Z, un volumen el doble que lo normal, y por encima del día anterior. Recuérdense que el día anterior no importa si está arriba o debajo del volumen, de la línea de promedio del volumen. Y luego pues la acción continuó bajando de precio después de ese rompimiento. Vean esta acción, BPT, y aquí tenemos la línea de soporte. Vean que aquí tengo una oscilación, aquí tengo otro punto, luego tengo este otro punto, y luego tengo este otro punto. Puedo hacer una línea acá, donde aquí tengo la barra del rompimiento de soporte, y ven cómo la acción desde que rompió soporte hace unos días ha continuado su tendencia hacia abajo, siguiendo las reglas que les acabo de mostrar de un rompimiento de soporte. Voy a ampliar más la gráfica para que lo puedan ver y voy a dejar fija la línea. Más o menos por acá. Y luego, al ampliar la gráfica, vean ustedes que aquí está el rompimiento de soporte, barra en forma de Z, con precio por debajo del soporte, con precio por debajo del promedio móvil de 7 días y por debajo del promedio móvil de 30 días, el volumen superando más del doble del promedio y superando el volumen del día anterior, y la gráfica pues aquí nos da una señal. En este caso sería un rompimiento de soporte horizontal. En estos casos que estamos analizando rompimientos de soporte o de resistencia, tenemos que considerar también las fechas de los informes trimestrales de las empresas. Sí, por supuesto. En este momento estamos considerando ¿qué vamos a ver en una gráfica para que tomemos una decisión de abrir una transacción? Luego, ¿qué tipo de transacción vamos a abrir? En el caso de rompimiento de soporte vamos a comprar opciones puts. Por lo tanto, cuando yo quiero comprar una opción, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué condiciones tengo que ver antes de comprar una opción? Exactamente, tengo que ver los 5 puntos de cómo escoger una opción adecuada. Uno de esos puntos es la duración, la dirección de la transacción, en este caso es hacia abajo.
El otro de los puntos es la duración de la transacción, en este caso sería hasta el próximo reporte de utilidades de esa compañía. Y generalmente, la mayoría de veces, no quiero decir que es el 100%, pero la mayoría de veces un rompimiento fue causado por un reporte de utilidades, por lo tanto va a tener alrededor de unos 3 meses para tener abierta esa transacción. ¿Alguna otra duda acerca de rompimiento de soporte? La siguiente señal es lo que llamo el rebote de resistencia. Como ustedes pueden ver acá, cuando tengo marcado una línea de resistencia, ustedes podemos hacer ya una transacción cuando la acción choca en la resistencia y empieza a dirigirse hacia abajo, porque la resistencia simplemente le sirvió de obstáculo, le sirvió obviamente de resistencia, y por lo tanto la acción empieza una nueva tendencia hacia abajo. Vean que en este caso tenemos una resistencia y la acción está rebotando en resistencia, y simplemente cuando hace un rebote, entonces podemos empezar a hacer una transacción hacia abajo. En este caso sería, ¿qué tipo de transacción podríamos hacer hacia abajo? Comprar opciones puts en la acción. Ahora, para poder trazar una línea de resistencia necesito haber tenido por lo menos 2 puntos. A partir del tercer punto yo ya puedo trazar una transacción, ya puedo hacer mi transacción. En este caso sería un rebote de resistencia. También tengo resistencia descendente, el cual hago mi transacción. También acá la tendencia es hacia abajo y aquí sigo invirtiendo hacia abajo. Aquí la tendencia es neutral, simplemente se está moviendo dentro de un rango y hago una transacción hacia abajo. Ahora, también tengo la resistencia ascendente. Y en este caso, tengo el rebote de resistencia ascendente. En este caso, la transacción va hacia arriba y me está indicando que haga una transacción hacia abajo. Pero en este caso no voy a hacer la transacción. ¿Por qué? Porque la tendencia de la acción es hacia arriba. Y aquí lo único que está haciendo la acción es regresando a la normalidad. Pero la tendencia general de la acción es hacia arriba, por lo tanto, no voy a invertir en contra de la tendencia. O sea, nunca vamos a invertir en contra de la tendencia de una acción. ¿Por qué? Porque entonces estamos tratando de nadar en contra de la corriente y al final nos va a llevar la corriente. Por lo tanto, la transacción va a generar pérdida. Lo más probable es que genere una pérdida si ustedes invierten en contra de la tendencia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? En este caso, si voy hacia abajo, ¿qué tipo de barra necesito? Z. Una barra en forma de Z con el cierre por debajo de el promedio móvil de 7 días. Y obviamente el cierre por debajo de la resistencia. Ahora, 4, esto es opcional, cierre por debajo del PM30. ¿Y por qué digo que esto es opcional? Por lo siguiente. Porque supongamos que la acción se está moviendo, supongamos que ustedes están haciendo una transacción acá, y la acción se está moviendo entre un rango pequeño, tal vez, no sé, tal vez son unos 10 puntos del rango, un cierre por debajo del PM30, el PM30 iría más o menos por acá, un cierre por debajo del PM30, prácticamente estarían esperando y abriendo una transacción a la mitad del rango. Entonces no vale la pena porque están entrando a la mitad del rango y ya queda poco espacio para hacer una transacción, para poder tener buenas ganancias en esa transacción. Por lo tanto, no vale la pena. Ahora simplemente dejen un cierre por debajo del promedio móvil de 7 días. En la mayoría de los casos,
Estas son las únicas condiciones que necesitan, en la mayoría de los casos. A menos que, supongamos que el rango es de 20 puntos. Entonces pueden esperar a un cierre para que tenga mayor probabilidad de éxito la transacción, pueden esperar un cierre por debajo del PM30. Esto simplemente lo va a dar el rango en el cual, ya sea, en el cual se esté cotizando la acción. Pero esto simplemente es, como mencioné, este es opcional. Pero la mayoría de las veces solo a estas condiciones necesitan. Veamos esta acción. Esta acción, la resistencia es descendente. Por lo tanto, vean que aquí tengo el primer punto de resistencia, aquí tengo el segundo punto. Vean que en este caso pasa la línea de resistencia unas cuantas barras. Luego, aquí tengo otro punto. Y aquí tengo otro punto. Vean que aquí tengo la barra Z por debajo de el promedio móvil de 7 días. ¿Verdad? Obviamente aquí el promedio móvil de 30 días está por encima. En una resistencia descendente, la mayoría de las veces el promedio móvil de 30 días va a estar por encima, por lo tanto va a cumplir la condición que les di opcional. Solo la condición opcional me referí cuando la resistencia es horizontal. Y acá está la señal, barra Z, por debajo de la resistencia, por debajo del promedio móvil de 7 días. Y luego ustedes abren una transacción a la baja y más o menos la van cerrando donde está esta línea de soporte. Y este es un ejemplo de una resistencia, de un rebote de resistencia hacia abajo. Y en ese ejemplo que estábamos viendo, que la oscilación es más o menos de $1. ¿Sí? En el ejemplo anterior, en el que tú acabas de señalar. Aquí son alrededor de, este precio es alrededor de $3 más o menos. No, pero la extensión desconocida al momento de decidir la inversión. ¿Perdón? Es de $3 posteriormente. En este momento solo estoy hablando de señales de entrada. Recuérdense cuando mencioné, estoy explicando solamente las señales, cuáles son las condiciones para abrir una transacción. No hemos llegado a por qué voy a hacer esta línea acá y por qué me voy a salir acá. No hemos llegado a las condiciones de salida todavía. Sí, no estoy preguntando eso. Lo que pregunto es que en el momento que decidimos entrar, ¿Sí? nosotros desconocemos qué es lo que va a suceder después. Por supuesto. Aquí lo que sucedió posteriormente es que hubo una variación de más o menos de $3. ¿Sí? Pero en las anteriores, que es lo que conocemos, las oscilaciones son de $1. No entiendo la pregunta, la verdad. Si nosotros nos fijamos entre lo que se separa de la barra de resistencia, ¿Sí? cada vez que baja, la diferencia es más o menos $1. ¿Sí? Siempre bueno. Como mencioné, estoy explicándole que una vez usted tiene una línea de resistencia marcada, usted al ver una barra en forma de Z por debajo del nivel de la resistencia, puede tomar la decisión de abrir una transacción. ¿Sí? Estoy mostrando las señales de entrada. Su pregunta es, si aquí la oscilación no es tan amplia, ¿por qué voy a decir o no abrir una transacción? Eso lo voy a tomar la decisión haciendo un análisis posterior que no he explicado en este momento. ¿Verdad? Por lo tanto, el abrir una señal de transacción bajo un rebote de resistencia, esta es la señal que voy a encontrar y estos son los requisitos de la señal. Luego, ¿qué me va a tomar a proceder? No hemos llegado todavía a esa etapa. Veamos otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, aquí tenemos otro rebote de resistencia descendente, aquí tengo el primer punto, tengo el segundo punto, ya puedo proyectar mi línea, y aquí tengo el tercer punto, que encuentro aquí mi barra en forma de Z, por debajo del cierre del promedio móvil de 30 días, y cerrando por debajo del promedio móvil de 7 días. Y en este caso, vean que el volumen, el oscilador no lo tomamos en cuenta, ni tampoco tomamos en cuenta el volumen. Solamente tomamos en cuenta las líneas de soporte, en este caso solamente tomamos en cuenta la línea de resistencia. Y vean que la acción pues continuó bajando después. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos, aquí en este caso también tenemos otra resistencia, en este caso descendente,
Tengo el primer punto, tengo el segundo punto, recordemos que la resistencia es solamente un área, y luego tengo el tercer punto. Ahora, como ustedes pueden observar, tengo la primera barra en forma de Z, cerrando por debajo de la resistencia y por debajo del promedio móvil de 7 días. Y es aquí cuando yo les doy la opción de si quieren esperar a la cuarta condición, que en este caso sería un cierre por debajo del PM30, cuando el rango es bastante alto. En este caso, ¿por qué? Porque, ¿a qué me refiero con esto? Esto es muy importante. Porque es muy probable que esté cerrando por debajo del promedio móvil de 7 días y lo único que esté haciendo es regresar a la normalidad y haga esto. Es por eso que cuando el rango es ya más extenso y más grande, en este caso tenemos de $84, tenemos $10 de rango, más o menos, podría yo esperar un poco y tal vez esperar entonces el cierre por debajo del promedio móvil de 30 días para después abrir la transacción, cuando aún así abriendo la transacción podría tener todavía 6 puntos de avance, en este caso hasta hacia la siguiente punto, en este caso de soporte. No necesariamente eso, sino a lo que me refiero es que me da un poquito el esperar. Si cierra por debajo del promedio móvil de 30 días, me daría un poquito menos riesgo. ¿Por qué? Porque es probable que si solamente esté regresando a la normalidad y después continúe su tendencia hacia arriba y pierdan la transacción, mejor espero un poco más. Y bueno, el día siguiente cerró por debajo y bueno, después puedo abrir la transacción, ¿verdad? Obviamente la transacción, igual esto no hemos llegado ahí todavía. Si alguien me puede preguntar, bueno, entonces ¿por qué después se movió hacia arriba? No hemos llegado ahí todavía. Pero aquí me da otra vez otra señal donde puedo abrir la transacción y luego después llega hacia abajo. Pero esto es lo que voy en lo que es la señal de un rebote de resistencia. Pero alguien de preguntas tienen ahí atrás. Ahí donde decís que entonces ahí puedes abrir la transacción, pero ya estaría como demasiado extendido ahí, ¿o no? ¿Dónde? En donde dijiste que te dio la señal, donde ya cerró abajo del promedio móvil de 7 días. ¿Acá? ¿Acá? No, dijiste que... Dale más para adelante. Acá. Aquí todavía estaríamos en 80 y tengo todavía más o menos para llegar a los 75. Son $5 de avance. O sea, sí se pudiera. Sí, siempre y cuando no hemos llegado ahí, pero cuando yo explique cuánto es lo mínimo que tenemos que tener de posible avance, esta sí llena ese requisito. Aquí adelante tienen otra pregunta. Gracias. Pudiéramos agregar como condición también a esta señal de entrada que la señal aparezca después de un tercer rebote de resistencia. Siempre va a ser a partir del tercero. Ok, entonces es una condición también. Por supuesto, cuando yo mostré que la única manera que yo puedo marcar una línea de resistencia es cuando tenga dos. Dos. Exactamente, entonces a partir del tercero puedo ya empezar a hacer la transacción. Sí, siempre es a partir del tercer rebote. Y la última señal de apertura es el rebote de soporte. Y el rebote de soporte, nuevamente, como todos los rebotes, tengo que tener, para poder marcar una línea de soporte, tengo que tener por lo menos 2 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3. En este caso, al cuarto punto se abre esta transacción. Y, como ustedes pueden ver, para los requisitos es una barra en forma de S con el cierre por encima del promedio móvil de 7 días y con el cierre por encima del nivel de soporte. Esto es lo único que yo necesito. Como en este caso el rango es tan pequeño, de 105 a 108, pues no necesariamente tengo que esperar a un cierre por encima del PM30. Recuerden, no se confundan, una cosa muy importante, ¿cuáles son los indicadores, si alguien me los puede enumerar, que utilizamos para esta señal de transacción? ¿Qué indicadores de las gráficas utilizamos para esta señal de transacción? Promedio móvil de 7 días. Es el único. No vemos oscilador, no vemos volumen y el promedio móvil de 30 días a veces. ¿Verdad?
Eso es lo único. Ahora, no confundan con muchas personas y algunos alumnos he tenido que se confunden en el sentido de que esta señal, ¿en qué dirección la tengo que abrir? ¿En qué dirección voy a abrir esta señal? Hacia arriba, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es rebotando. Vean, aquí tengo el primero, y ha hecho esto. Bueno, aquí rebotó. Por lo tanto, esto simplemente, muchos se confunden en que ven que el promedio móvil de 30 días va hacia abajo y por lo tanto piensan que no puedo abrir una transacción hacia arriba porque la tendencia va hacia abajo. Y la tendencia no va hacia abajo. La tendencia de esta acción va horizontal. Cuando, en este caso, la dirección de la tendencia me lo está indicando la dirección de la línea de soporte. Y cabe la casualidad de que en este caso también tengo una línea de resistencia paralela más o menos a la línea de soporte. Entonces la tendencia de esta acción es horizontal. No es hacia abajo porque el promedio móvil está apuntando hacia abajo. Simplemente cuando la acción se mueve dentro de un rango, el promedio móvil de 30 días va a estarse moviendo como una ola, ¿verdad? Dentro de ese rango. Por lo tanto, no deben confundir eso. Lo mismo para un rebote de resistencia. Cuando muchas veces la barra va a cerrar por debajo del promedio móvil de 30 días o el de 7 días, y el de 30 días puede estar apuntando hacia arriba, y cuando ustedes van a hacer una transacción hacia abajo. Por lo tanto, no deben confundir eso. Aquí atrás tienen una pregunta, si podemos pasar. Si por lo general tú tenés una tendencia, digamos, horizontal en el precio, más veces que no, si tenés esa tendencia horizontal vas a tener un rebote y un soporte bastante cerca. Entonces lo que podríamos tomar en cualquiera de los momentos de esta curva, cualquiera de las opciones de rebote de resistencia o soporte según el momento se dé en cuanto a los precios, si cierra con una S o con una Z. ¿Podrías aclarar un poco tu...? En el caso de esta acción, vemos que es horizontal y como tú decías, el soporte y la resistencia se mueven paralelamente. Sí. Entonces, en esta acción en particular, y si se cumpliría la regla de que ambos soporte y resistencia van paralelos en una tendencia horizontal, tú podrías abrir una transacción de rebote de soporte o rebote de resistencia en cualquier punto de estos. Si se cumpliese la Z o la S del cierre de la transacción. Ya entendí. Tu comentario es simplemente, bueno, aquí puedo abrir una transacción hacia arriba y aquí puedo abrir una transacción hacia abajo. Exactamente, cuando la transacción está horizontal. Siempre y cuando, en este caso sí, porque este es el índice, este es un índice. Porque aquí sí lo puedo hacer, abrirlas hacia arriba y hacia abajo si se está moviendo lateralmente. La única vez que lo puedo hacer es en los índices. Y lo puedo hacer también en una acción común y corriente, siempre y cuando los índices generales vayan en la misma dirección que quiero hacer esta transacción. Pero esto es lo que se llama un ETF. Este ETF imita al índice Dow Jones. Y en el curso de video de Telechart hay una sección que hablo solo de ETFs, cómo negociar los ETFs, el video que ustedes tienen acceso. Entonces, el rebote de soporte, los únicos rebotes de soporte que voy a hacer son los siguientes. Recuerden nuevamente que para poner una línea de soporte necesito por lo menos 2 puntos, y a partir del tercero puedo abrir yo mi transacción de rebote de soporte. Cuando tengo soporte ascendente, también puedo abrir mi transacción a partir de el tercer punto. Luego también tengo el rebote descendente. En este caso, aquí la tendencia es hacia arriba y yo estoy invirtiendo hacia arriba. Aquí la tendencia es neutral y yo estoy invirtiendo hacia arriba. Aquí la tendencia es hacia abajo y por lo tanto
no voy a invertir hacia arriba porque estaría invirtiendo en contra de la tendencia de la acción. Y nuevamente los requisitos, en este caso sería una barra en forma de S, con el cierre por encima del promedio móvil de 7 días y el cierre por encima del soporte. Y opcional, dependiendo del rango que tiene si hay una resistencia visible y el rango entre la resistencia y el precio meta es más alta, simplemente entonces sería cierre por encima del PM30. Cierre por encima del PM30. Y esas serían entonces las condiciones de los rebotes de soporte. Veamos ejemplos. Bueno, vean acá, este es un buen ejemplo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí tengo una resistencia. Estamos hablando de rebotes de soporte. Para poder tener una línea de soporte, ¿cuántos puntos necesito? O sea, ¿a partir de qué punto tengo que abrir mi transacción? A partir del tercer punto de soporte. A partir del tercer rebote de soporte. En el tercer rebote de soporte puedo abrir mi transacción. Pero vean acá que US Steel tiene una resistencia acá. Tiene 2 puntos de resistencia. Luego, otra resistencia, otro tercer punto de resistencia. Y luego, ¿aquí qué hizo? Rompió la resistencia. Y recuérdense, cuando yo les enseñé el concepto de soporte y resistencia, lo que antes era resistencia se convierte en soporte. Entonces, a pesar de que este es el primer punto de soporte, yo ya puedo hacer mi transacción acá. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿por qué menciono que tienen que hacerla a partir del tercer punto? Para poder tener una línea de soporte. La única manera de poder dibujar una línea de soporte es teniendo 2 puntos. Pero aquí ya la tengo dibujada, lo único que antes era resistencia. Por lo tanto, ya no necesito entrar hasta el tercer punto. Este es un buen ejemplo. Y porque ya tenía clara mi línea de resistencia, la cual después se convirtió en soporte. Y vean, la señal de la transacción es una barra en forma de S por encima del promedio móvil de 7 días, por encima del soporte. Y vean, pues la acción rebota en soporte y luego continúa subiendo. Aquí hay otro rebote de soporte, en este caso es un soporte ascendente. Tengo el primer punto, el segundo punto y tengo el tercer punto. Perdón, ya lo tapé, pero esta es la señal de transacción. Esta es la señal de transacción, esta barra. Barra en forma de S por encima del soporte, por encima del promedio móvil de 7 días. Y luego al día siguiente, obviamente esta es la señal, y al día siguiente se abre la transacción, y luego pues la transacción subió de precio. Y esto es este es simplemente cómo determinar señales de rebote de soporte. Estamos nuevamente, todas las señales de transacción que les he enseñado hasta el momento, el TAC, los rompimientos y los rebotes, simplemente lo que estamos tratando de hacer, el objetivo es empezar al inicio de un movimiento en el precio de la acción para captar la mayor parte de ese movimiento para hacer una transacción con éxito en la bolsa de valores. Y el resumen